Esto está a nada de colapsar, señores. El Ministerio de Defensa ruso ha enviado un mensaje que nos ha dejado perplejos. Se habla ya de una nueva provocación por parte de Estados Unidos. El Ministerio de Defensa ruso dice: hemos detectado que 3 drones estadounidenses se han acercado sigilosamente hacia un caza ruso, Su-35, en el cielo de Siria. Puede parecer una información tal vez habitual, pero no. Esto va escalando. Detalles, punto por punto, gota a gota, nos hace entrar a una paradoja, una pregunta que todos se plantean. Finalmente, Estados Unidos sacará las garras. Finalmente, Estados Unidos decidirá que este conflicto escale. ¿Qué posición tomará Rusia? Esa es otra pregunta. Cuando Vladimir Putin también dijo hace unas horas: señores, sí, es correcto, hemos contemplado enviar armas a otros países, al extranjero. Armas que, por supuesto, podrían caer en manos de adversarios de Estados Unidos. Hay mucho para conversar. La visita de Vladimir Putin a Corea del Norte, a Vietnam, la posible salida de Zelensky del poder y siendo reemplazado por Valery Zaluzhin, nada menos. Tenemos mucho para comentar en esta jornada, en una entrevista que seguramente ustedes van a disfrutar con un invitado de lujo. Creo que con él podría decirse que la presentación sobra porque es una persona reconocida ya en nuestro espacio. Estamos hablando del señor Adrián Celaya, un especialista en la materia, presidente de CAI Center, con quien hemos conversado en diversas oportunidades. Adrián Celaya, yo siempre voy a decirlo, me siento privilegiado de conversar contigo y te doy la bienvenida a nuestro espacio. Hola, Enzo. Para mí, ya sabes que también es un placer estar contigo y con Prensa Alternativa. Creo que hacéis una labor extraordinaria y colaborar con vosotros es de veras un verdadero honor. Gracias, Adrián, y por supuesto vamos a conversar mucho sobre lo que está pasando, que siempre digo, los temas que comentamos posiblemente no sean muy alegres, pero vaya que son interesantísimos para abordar, porque hablamos del futuro de la humanidad. Puede parecer exagerado, pero no, señores. Nuevamente, ahora el Ministerio de Defensa ruso habla de una provocación. Una provocación, ustedes dirán, bueno, esto pasó en Siria nada menos, ¿no? Los drones estadounidenses merodeando, acercándose peligrosamente a un caza ruso. Y esto va de la mano con información que sigue llegando en las últimas horas. Una decisión tomada por Estados Unidos de desviar los misiles Patriot a Ucrania en gran cantidad, llevando esto seguramente a un nuevo momento. Y Vladimir Putin dijo hace unas horas: señores, nuestras represalias podrían generar la destrucción del enemigo. Palabras puntuales de Vladimir Putin dirigidas, bueno, creo que ya sabemos a quién. Adrián, ¿qué te deja este ambiente tan candente que se está viviendo ahora mismo? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, tenemos que decir que lamentablemente no era del todo imprevisible, ¿no? Dentro de un proceso de escalada que hemos ido contemplando desde hace años, digamos que se vislumbraba un horizonte político que enmarcaba esa escalada, un horizonte en el que, por un lado, las cancillerías y los responsables políticos occidentales iban tomando medidas sobre la práctica cada vez más agresivas y lanzando además escaladas verbales cada vez más amenazantes, pero en un contexto en el que todo parecía apuntar precisamente a estos meses que transcurren en este momento, si queréis, desde ahora hasta las elecciones norteamericanas en noviembre, o quizás hasta el mes de enero, que es cuando el nuevo presidente acceda a la toma de posesión del cargo, ¿no? Bueno, podemos discutir de qué es lo que va a pasar con esa toma de posesión del cargo, si va a ser Donald Trump o no va a ser Donald Trump. En el caso de que fuese Donald Trump, estamos o no seguros de que esto cambiaría radicalmente las orientaciones geopolíticas de Estados Unidos, o en qué medida sí o no, o puede ser, sin más, ¿no? Pero sí es bastante probable y lógico que, en función de ese alto riesgo de que Donald Trump cambie la orientación geopolítica de Estados Unidos, pues se intente, pues esto era lo que se estaba previendo, ¿no? Que durante estos meses se intente a toda costa generar una escalada tal que, o bien por una o por otra, impida que Donald Trump llegue al poder, o bien que cree un contexto que obligue a Donald Trump a ya
digamos, dar continuidad a una escalada que ya está en marcha, que sea ya de alguna forma irreversible, pues porque el mismo Estados Unidos ya está directamente implicado o porque están implicados directamente pues aliados históricos de Estados Unidos, pues, como Gran Bretaña o como Francia, ¿no? Bueno, este era un contexto previsible, es decir, que esa escalada, bien para un estallido global o para un nivel de escalada tal que luego no sea reversible, es que esto se iba a producir durante estos meses, era previsible, digamos, ¿no? Entonces, esto, lo que está sucediendo, de alguna forma sí está respondiendo a ese contexto. Bien, entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Está claro que dentro de esa escalada tenemos noticias prácticamente casi todos los días de uno de los grandes países de la OTAN dando un paso más, ¿no? O bien en sus autorizaciones a Ucrania, o en el anticipo de que sus tropas van a realizar unas u otras actuaciones o unos otros desplazamientos hacia Ucrania, o en la provisión de armamento a este país. Bueno, son todos escaladas continuadas que ahora también tienen, evidentemente, como tú has comentado, respuesta por parte del otro bando, del bando de los países emergentes o del bando de Rusia, a través también de anuncios de posibles medidas y de medidas concretas como son, pues, por ejemplo, estos desplazamientos de la Armada rusa hacia América, hacia Centroamérica, el Caribe, ¿no? Pasando junto a las costas de Florida, o este tratado, esta alianza estratégica con Corea del Norte, este anuncio de que se van a utilizar a países enfrentados con los países occidentales y que se les va a armar para que puedan incrementar su capacidad de ataque contra los países occidentales que se impliquen directamente en el conflicto como están haciendo, ¿no? Bien, todo esto son escaladas ya por las dos partes que nos pueden llevar en principio en distintas direcciones. Tenemos una dirección, digamos, la más terrible, pero que no podemos quitarla del escenario, es el riesgo de que se provoque ya de forma directa un conflicto, una escalada de tipo estratégico nuclear. Y eso no podemos descartarlo, eso puede pasar en cualquier momento porque evidentemente cuando eso se ponga en marcha no se va a avisar. El que lo ponga en marcha lo va a intentar hacer de una forma que sea imprevista y por lo tanto eso lo tenemos que tener en cuenta que ya estando la situación en la que está y con una oligarquía corporativa occidental en auténtica situación de pánico histórico, una decisión de ese tipo puede adoptarse. No hay que descartarla. Y menos teniendo en cuenta lo que ha sucedido recientemente, ya no desde el punto de vista de ataques al territorio ruso, sino estos ataques concretos a los radares de alerta temprana, que ya sabemos todos que son dentro de las estrategias de defensa nuclear de todos los países, de los grandes países, son un instrumento de defensa frente a ataques nucleares que no tenían en principio ningún sentido atacarlos desde el punto de vista del conflicto en Ucrania, pero que desde el punto de vista de la doctrina nuclear de Rusia y de todos los países, recibir un ataque en estos radares de alerta temprana no es causa de guerra, es causa de guerra nuclear. Es decir, es causa de que el país que sufra ese ataque en sus radares de alerta está sufriendo un deterioro en su defensa frente a ataques nucleares y, por tanto, esto es causa de iniciar un ataque nuclear por sí misma, ¿no? Sabiendo esto, se ataca un radar nuclear, 4 días después se ataca otro y han sido hasta 3 ataques sobre radares de alerta temprana nuclear, ¿no? Esto nos revela claramente pues, que es que no hay otra interpretación de esos ataques, de que alguien está intentando que Rusia desencadene una crisis nuclear. Alguien lo está intentando, ¿no? Esto es algo que es algo, claro, tan duro, tan fuerte, tan extremo, que cuesta creerlo. Pero ya digo que hasta el momento yo no he encontrado ninguna otra interpretación alternativa de por qué se puede lanzar un ataque de ese tipo contra esos radares de alerta temprana. Una interpretación podría ser que alguien en Ucrania se haya vuelto loco, digamos, ¿no? Pero esto no es
no es previsible, porque si hubiera sido esa la razón, al día siguiente Estados Unidos o la OTAN hubiera desembarcado en Ucrania para cambiar el gobierno de un gobierno que nos quiere llevar a una guerra nuclear en la que no queremos entrar, si eso fuera así. Esto quiere decir que esos ataques contra esos radares de alerta temprana se han realizado con el consentimiento de la OTAN o por la misma OTAN, porque ya sabemos que, como nos dijo Sol, son los militares de los países de la OTAN los que manejan estas plataformas en la propia Ucrania. Con lo cual, después de un año de constantes provocaciones de casus belli, de casos de guerra contra el territorio ruso desde Ucrania, pero realizada por los países occidentales, ahora nos encontramos ya con ataques que son causa de guerra nuclear en sí mismo. Bueno, entonces esto es algo, ese riesgo de un estallido nuclear en sí mismo no hay que descartarlo del todo, ¿no? Pero bueno, vamos a situarnos en el contexto de que esto no suceda. ¿Cuáles son los otros contextos ante los que nos podemos situar? Pues bueno, en principio, el contexto de la guerra es que Rusia continúa dentro de su estrategia de desgaste y de aprovechar ese creciente desgaste del ejército ucraniano y creciente y constante reforzamiento del ejército ruso para, sin grandes riesgos, ir avanzando territorialmente en distintos puntos del frente, ¿no? Y esto se está realizando, bueno, de forma constante, incluso con una estrategia de intentar sobreextender el frente para sobreextender al ejército ucraniano y obligarle a debilitar aún más sus líneas de defensa, ¿no? Siempre se ha hablado durante los últimos meses de que cuando el ejército ucraniano se haya debilitado suficientemente, el ejército ruso iba a lanzar ya una ofensiva con objetivos territoriales. Se hablaba de junio-julio. Vamos a ver si esto se concreta o no. En principio, es muy posible que esto no se llevará a cabo si se pensara exclusivamente en los intereses, en la estrategia militar de Rusia. Que su estrategia militar sería continuar con esta estrategia de desgaste, de pequeños avances, no correr riesgos, porque en una estrategia con objetivos territoriales sí se corren altos riesgos. Es decir, aunque se consigan los objetivos, pues el riesgo de pérdida de vidas humanas y de material es muy alto. Entonces, con pequeños riesgos, la estrategia de Rusia sería continuar hasta que el ejército ucraniano colapse definitivamente. Pero, evidentemente, estamos en una situación política muy compleja, geopolítica muy compleja, que es la que le puede llevar a Rusia a adelantar esa ofensiva con objetivos territoriales que de otra forma seguramente retrasaría más, ¿no? Vamos a verlo durante las próximas semanas si esta ofensiva se produce o no. Bueno, mientras tanto tenemos esa escalada de provocaciones por parte de Ucrania y de la OTAN, en principio contra territorio ruso, contra Crimea, etcétera. Eso va a continuar y va a ir más allá, va a ir todo lo lejos que puedan, evidentemente. Esto no va a cambiar las coordenadas del terreno, ¿no? en Ucrania, y por lo tanto yo entiendo que Rusia, en el contexto actual, va a intentar aguantar esas dinámicas. Es decir, que no va a caer en las provocaciones y, como consecuencia de eso, por muy terrible que sea, va a haber bajas de civiles, va a haber un impacto seguramente inevitable en la opinión pública rusa, un impacto seguramente mucho más limitado de lo que la OTAN espera, pero ese impacto lógicamente se va a producir, va a haber ataques contra ciudades importantes rusas seguramente, como no ha habido hasta ahora, pero Rusia seguramente va a aguantar esto en la medida necesaria mientras continúa el conflicto y continúen avanzando en el conflicto en Ucrania. Y eso sí, no van a romper el tablero, digamos, a través de una escalada directamente contra la OTAN, pero lo que nos están diciendo los movimientos de Rusia es que pueden alimentar o estar trabajando en que esta escalada se genere en frentes distintos, ¿no? En particular, tenemos que tener en cuenta que todo el mundo está interpretando que el gran detonante o el gran pretexto para una guerra de ámbito europeo o mundial sería la aplicación del artículo 5 del Tratado de la OTAN.
Ese artículo 5 que compromete a los países miembros a ayudar, no es tan radical como se suele decir, es decir, que estén obligados a una intervención militar directa, pero compromete a ayudar con los medios necesarios a los otros países cuando uno de los países de la OTAN es agredido. Pero ese tratado tiene limitaciones fundamentalmente geográficas. Es decir, estamos hablando de que fuese atacado estos países en Europa, en Estados Unidos, en Turquía, el propio tratado cita unas limitaciones geográficas, que incluso hace referencia al Atlántico Norte hasta el Trópico de Cáncer, que es una línea que cruza México por un lado y el norte de África, pues en la línea del Sáhara más o menos. Entonces, al norte de esta línea, atacar a barcos o a flotas de la OTAN sería considerado una causa para poner en marcha el artículo 5 del Tratado de la OTAN, pero no en otros espacios geográficos. Con lo cual, esto quiere decir que Rusia puede intentar impulsar de forma indirecta otro tipo de reacciones o de represalias que no pongan en riesgo o que no den un pretexto a la OTAN para poner en marcha el tratado 5 de este artículo y, por tanto, haga más difícil a la OTAN pues, lanzarse a esa estrategia bélica europea o mundial que probablemente están buscando. Estamos hablando, pues bueno, de dinamizar posibles movimientos de sus aliados, en donde ya existen áreas de conflicto. Estamos hablando de Oriente Medio, estamos hablando de Asia-Pacífico fundamentalmente. Fundamentalmente. Pero bueno, estamos siempre hablando, ya digo, de entornos en los que podría haber movimientos de países cercanos a los países emergentes, a Rusia, o incluso de la propia Rusia, contra, no directamente contra países de la OTAN, pero sí contra países aliados de la OTAN, por ejemplo, cercanos al entorno de los países emergentes, ¿no? Es decir, hay una combinación de posibles movimientos indirectos que en un contexto en el que ya estamos en un claro enfrentamiento mundial, por lo menos de Guerra Fría, clarísimamente entre los países emergentes y Occidente, en el que no es descartable nada. De hecho, ya tenemos dos frentes abiertos dentro de ese choque geopolítico, el de Ucrania por un lado y el de Oriente Medio, o si se quiere, Israel-Palestina por el otro, y la posibilidad de que repetidamente mencionada, de que se pueda abrir otro frente en Asia-Pacífico, bien a través del conflicto China-Taiwán o a través del conflicto entre las dos Coreas, Japón, pues bueno, no es descartable que a través de alguno de estos frentes, o quizás, por ejemplo, en África, donde de forma más indirecta también hay enfrentamientos continuos, pues se puedan producir estas represalias. Y todo eso mientras Rusia siga controlando militarmente el proceso en Ucrania, como está haciendo. Es decir, mientras siga ganando la guerra como está haciendo en Ucrania. Intentarán probablemente seguir soportando los ataques que indudablemente van a sufrir en Rusia, teniendo en cuenta la capacidad de este país, de Rusia en concreto, de resistir a las provocaciones, porque tienen una dirección política muy firme, fría en este sentido, y una población muy alineada con los objetivos del gobierno, por lo cual tampoco es previsible que haya una reacción popular muy fuerte contra el gobierno por estas actuaciones, como podrían darse en otros países, ¿no? Interesante lo que comentas, Adrián. Y yo me pongo a pensar entonces, vemos una Rusia que está cada vez más sólida, que desde luego seguramente muchos estarán preguntando cuál es la posición del ministro Belousov, ahora mismo el ministro de Defensa. Yo leí el otro día un artículo en el medio Sila.rfu que hablaban sobre un pedido de la opinión pública, por poner un ejemplo, del retorno del general Armagedón, de Surovikin, lo habían comentado, pero bueno, de eso no hay nada concreto, es todo gaseoso, ahora mismo no hay una declaración firme al respecto. Pero me pongo a pensar en el otro lado, en Ucrania, y en esta información que ha venido circulando. De hecho, Rusia, diversos medios especializados, como RT, por poner un ejemplo, hablan ya de una información que manejan incluso en los servicios exteriores de inteligencia de Rusia,
de esta posibilidad de que Volodymyr Zelensky sea echado y Valery Zaluzhny, el que fuese el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, lo reemplace. Uno se preguntaría a estas alturas qué podría haber detrás de esto. Una Ucrania que viviría un nuevo momento con este mandato, pero ¿con qué intención? Es algo que nos ha llamado mucho la atención. Adrián, ¿tú cómo ves este dato que en verdad nos hace generar muchas interrogantes, más allá de lo que ya sabemos, que Zelensky finalmente quedó expuesto como una marioneta, pero aparece Zaluzhny en escena? ¿Cómo ves esto? Bueno, vamos a ver. Claro, evidentemente para que se produjese ese momento, ese cambio, tendría que haber distintos elementos sobre la mesa, ¿no? Es un cambio políticamente complejo, ¿no? Porque claro, una cosa es el escenario en el que se estaba pensando en otoño, en el que Zaluzhny pudiera ser un candidato a las elecciones y en esa candidatura pues se organizan las elecciones de tal forma que Zelensky ganase las elecciones y sustituyera a Zelensky a través de las elecciones. Claro, en el momento actual, si no hay elecciones, claro, con Zelensky se puede mantener una apariencia de legitimidad porque ha sido el presidente, aunque su mandato esté vencido, etcétera. Pero desde luego, si Zaluzhny llega al poder a través simplemente de un golpe, pues la apariencia de legitimidad sería bastante compleja. Tendrían probablemente que articular pues una votación del Parlamento, algo por el estilo, ¿no? Aunque no hubiese elecciones, una votación del Parlamento que, no sé, que inventase algún tipo de argumentación jurídica para nombrar a Zaluzhny como nuevo presidente, ¿no? Pero bueno, para darle quizás una cierta apariencia de legitimidad. Pero habría que pensar en cuál sería la lógica detrás de esto, porque en principio Zelensky ha actuado y sigue actuando perfectamente de acuerdo con las instrucciones de Occidente. Entonces, ese relevo tendría que responder a un cambio de estrategia de Occidente con respecto a Ucrania. Este cambio podría darse, por ejemplo, si después de las elecciones de noviembre llega Donald Trump a la presidencia, intenta reorientar la situación en otra dirección. Digamos, en la consideración de que Zelensky difícilmente está legitimado, incluso personalmente mínimamente posicionado para poder empezar a negociar algo con Rusia, y sin embargo una persona como Zaluzhny podría estar, ¿no? Ese podría ser un argumento en el caso, por ejemplo, de la presidencia de Donald Trump. Pero claro, en el momento actual no tendría mucho sentido si no hay un cambio radical de estrategia de la OTAN o de Occidente, si se quiere, ¿no? Ese cambio puede estarse produciendo en este momento. No hay muchos signos que estén revelando algo similar. Por ejemplo, sí se ha comentado el relativo silencio en el que se ha introducido Emmanuel Macron durante los últimos días, ¿no? Silencio después de haber asumido el liderazgo belicista en todo este proceso, de pronto, pero claro, esto ha sucedido aparentemente como consecuencia de los resultados de las elecciones europeas, ¿no? Aunque sí parece que era una medida bien preparada previamente por Emmanuel Macron, ya que la anunció sin esperar incluso a los resultados oficiales, ¿no? Pero esa convocatoria de elecciones legislativas pues parece que está trasluciendo un clima interno que no cuadra muy bien con mantener ese liderazgo de esas posturas belicistas. Y dentro de ese contexto, de alguna forma, pues ha bajado el umbral vamos a hablar de la agresividad de las declaraciones o del gobierno francés, pero de alguna forma ha sido sustituido por el británico o por el norteamericano durante estos días. No hay, el caso de Francia no parece que es en este momento extrapolable a todo lo que está sucediendo. Claro, otro argumento en ese sentido podría ser el desastre mediático que ha sido la cumbre de Suiza, ¿no? En la que, digamos, no solo no se han conseguido, digamos, aglutinar a nuevos aliados, digamos, al bloque occidental frente a Rusia, sino que la propia cumbre ha sido un desastre desde el punto de vista organizativo, ¿no? Incluso pues, la no asistencia de Biden a la cumbre, que asistiera en su lugar Kamala Harris, que Kamala Harris se fuera
antes de que la cumbre terminara, que Scholz se fuera antes de la cumbre terminara. Bueno, todo esto refleja un claro fracaso diplomático y mediático de esta cumbre. Bueno, sí es un contexto en el que hay elementos que podríamos valorar negativos, que podría inducir a pensarse la situación un poco más a los países de la OTAN, pero hay otra serie de medidas que se están adoptando que van en dirección contraria, como las que tú mismo has mencionado en cuanto a provisión de armamento, de nuevo armamento a Ucrania, incluso con medidas extraordinarias de alguna forma casi confiscar armamento que estaba destinado a otros países para destinarlo en su lugar a Ucrania, o estas medidas para autorizando a Ucrania a atacar con armas occidentales la totalidad del territorio ruso, ¿no? Son medidas de una gran agresividad que desde luego no encajan en absoluto con una nueva estrategia política por parte de Occidente, ¿no? No parece que ese sea el caso, ¿no? Claro, las otras razones que podrían llevar a la sustitución de Zelensky por Zaluzny tendrían que ser de carácter interno, es decir, que Zaluzny tuviera una legitimidad, pero ya no tanto cara a la población, fundamentalmente cara al ejército para hacer algo distinto. Es decir, esto ya no sería tan extraño, es decir, que ante una situación caótica en el propio ejército, el nombramiento de Zaluzny se pensara que sería, digamos, una medida extraordinaria para intentar controlar ese caos en el ejército. Pero bueno, hay que pensar si esto también sería necesario. Bueno, quizás con volver a situar a Zaluzny al mando del ejército podría ser suficiente. Aunque es sabido que, claro, las relaciones entre Zaluzny y Zelensky difícilmente serían manejables en un contexto de ese tipo. Pero bueno, esa podría ser quizás una hipótesis que diera lógica en este momento a un relevo tan drástico, ¿no? Es decir, que ellos, en función de los análisis de la situación interna en Ucrania, estén viendo que el colapso militar, el colapso del ejército de Ucrania se esté acelerando a un ritmo tal que haya que detenerlo a toda costa con medidas extraordinarias como la que tú comentas. Sí, y ahora que lo mencionabas, Adrián, también apareció información hace unos días sobre la posibilidad de que Alexander Sirski, por ejemplo, que actualmente ocupa el cargo que tenía Zaluzny, dimita, deje esta posición que tiene actualmente. En fin, información que llega desde Ucrania, que hasta ahora no hay certezas, parece el panorama sigue siendo de derrota y se va a mantener en ese estatus. Pero yo lo que me llamó mucho la atención, Adrián, esta semana, repasando mucho lo comentado por personajes de la geopolítica, como el señor Jens Stoltenberg, que es el secretario general de la OTAN, quien habló mucho de China, y un tono que en verdad llamó mucho la atención, casi culpando a los chinos de fortalecer a los rusos en el conflicto, casi nombrándolos como actores, casi diciendo que ya se puede presagiar una alianza entre ambas naciones que se conviertan en una amenaza para Europa de aquí a futuro. La posición en la que uno pensaría, quieren ver la manera de arrojar a China en el escenario militar, en el escenario bélico. ¿Qué te deja, Adrián, esta posición que van tomando desde la OTAN hacia China, que aparentemente, no aparentemente, creo que es notorio, ha ido escalando y más y más y más? Bueno, yo creo que desde la perspectiva de la OTAN es una estrategia lógica, ¿no? Bueno, ya es sabido que en la doctrina geoestratégica de Estados Unidos, sobre todo, desde hace mucho tiempo, desde tiempos de Brzezinski y de Kissinger, se hablaba de que con los dos a la vez no podemos, con Rusia y China juntos a la vez no podemos. Tenemos que intentar dominar a uno mientras mantenemos a la otra parte, ¿no? O dominar al segundo mientras mantenemos al primero aparte, ¿no? Claro, en consecuencia con esa estrategia, claro, el comienzo, la presión contra China comenzó inmediatamente después del estallido geopolítico en Ucrania, unos meses después, 4 o 5 meses después, ya empezaron las declaraciones alertando a China de que no se acercara, de que no colaborara con Rusia, etcétera. Y entonces estas declaraciones y estas medidas que se han tomado mezclando lo geopolítico y lo económico, ¿no? Pues han ido a más. El objetivo fundamental es claro, es decir, es separar
estratégicamente a China de Rusia. Y el instrumento que quieren utilizar es fundamentalmente la amenaza económica. La amenaza económica que parte o que se basa en que China efectivamente tiene la economía china tiene una alta dependencia de las exportaciones. El altísimo crecimiento de China durante estos 30 años se ha basado fundamentalmente en una extraordinaria capacidad industrial cada vez mayor que se ha destinado fundamentalmente a exportación. Entonces, China siempre ha sabido que esto era un punto débil de su economía, este desequilibrio, y sabían que tenían que irlo compensando a medio y largo plazo, pues a través de, y darle dentro de la demanda interna un peso importante a la inversión, pero un peso creciente al consumo interno, pues también al turismo, etcétera, ¿no? Entonces, pero esto saben, ya lo llevan haciendo muchos años, pero es una estrategia que requiere tiempo. Y entonces, si es cierto, Occidente sabe que a través de los cortes en la relación comercial con China pueden hacer a China mucho daño, a la economía china. En la reflexión de China, lo que se piensa es, las primeras análisis fueron, nos pueden hacer mucho daño, efectivamente, pero con ese tipo de medidas de guerra comercial con nosotros, también se van a hacer mucho daño a sí mismos, ¿no? Y lo estamos viendo ahora mismo entre este choque comercial entre Europa y China, que es en parte por razones económicas y en parte por razones de esta presión geopolítica, pues ya Europa ha anunciado medidas contra los coches eléctricos chinos, que son mejores y más baratos que los europeos, y como respuesta, pues China ya ha dicho que va a empezar a analizar medidas contra productos europeos, pues como carne de cerdo, etcétera, una serie de productos en los que pueden hacer mucho daño a Europa. Pero claro, dice, efectivamente, Europa, Estados Unidos nos pueden hacer mucho daño, pero claro, en respuesta a nosotros también. Ellos se pueden hacer a sí mismos mucho daño con una guerra comercial de este tipo. Entonces, la siguiente pregunta es, ¿los europeos, los occidentales, están tan locos como para poner en marcha una dinámica de ese tipo? Con economías tan débiles como las que tienen, con economías que llevan muchos años estancadas, sobreendeudadas, etcétera. Bueno, el problema es que, lamentablemente, las decisiones estratégicas en Occidente no se toman pensando en sus propios ciudadanos, se toman pensando en los intereses de las élites corporativas. Y ya hemos dicho que este es un punto de partida fundamental para entender lo que está sucediendo, ¿no? Estamos con una élite corporativa occidental en situación de pánico. Es decir, no es que Europa y Estados Unidos como países están en situación de pánico, es que es esa élite corporativa la que está en situación de pánico, y si para hacer frente a esa situación de pánico tiene que tomar medidas peligrosas o destructivas para Europa o para Estados Unidos, las van a tomar sin ninguna duda, ¿no? Bueno, sin ninguna duda. Van a estar dispuestos a tomarlas, en principio, ¿no? Y entonces, esta es la situación en la que nos encontramos. Van a intentar avanzar en la medida en que piensen que hay posibilidades de, tomando medidas duras de este tipo, atacar a la economía china. Bueno, primero solo con amenazas sobre su economía, y luego con medidas si piensan que van a poder conseguir que China se separe estratégicamente de Rusia, no lo van a dudar y van a continuar por ese camino. El tema es hasta qué punto se dan cuenta de que China no puede apartarse de Rusia, ¿no? No sé si lo comentamos con vosotros en otro programa, pero hay razones estructurales por las que China no se va a apartar nunca estratégicamente de Rusia. Una de ellas es que comparten estrategias. Esa estrategia, vamos a decir, de lucha contra las grandes corporaciones privadas, primero internamente y luego a nivel mundial, que se puso en marcha en Rusia con la llegada de Vladimir Putin y su grupo al poder, y en China fundamentalmente con la llegada de Xi Jinping al poder en 2012, ¿no? Entonces hay una estrategia compartida clarísima, ¿no? Es una estrategia anticorporativa internamente y externamente en esa lucha contra un mundo unipolar a favor de un mundo multipolar, la construcción de los BRICS, etcétera, ¿no? Y luego está un reto o una razón de supervivencia. Rusia está convencida, precisamente a la inversa de lo que se planteaba en las doctrinas estratégicas occidentales. China está convencida de que si tolera que los occidentales sometan a Rusia, ellos van a ser los siguientes.
y Rusia está convencida de que si tolera que Occidente someta a China, ellos van a ser los siguientes. Esto es lo que hace a esa alianza, sin necesidad de firmar papeles, hace a esa alianza indestructible, ¿no? Entonces, bueno, es posible, en Occidente será más o menos consciente de esta realidad, pero ya digo, en esa situación de pánico, Occidente está dispuesto probablemente a jugar todas las bajas. Es decir, bueno, igual hay pocas posibilidades de que consigamos que China se distancie de Rusia, pero no sé, aunque sean un 10%, vamos a intentarlo, ¿no? Por muy bárbaro que sea, ¿no? Igual hay muy pocas posibilidades de ganar una guerra continental en Europa contra Rusia, pero vamos a intentarlo. Igual hay pocas posibilidades de ganar una guerra nuclear, pero aunque sean un 30%, pues igual nos interesa. Si en esa situación de pánico no vemos otra solución para salir de ese pánico histórico y vital que siente esa élite corporativa. Los animales heridos son bastante peligrosos, una fiera herida. Y es como se están comportando estos líderes, como tú mencionas, Adrián. Y ahora que hablamos de alianzas, porque hablar de alianzas estratégicas es hablar de Rusia, de su posicionamiento en Asia, y no solamente con China. ¿Qué te deja, Adrián, esta última visita de Vladimir Putin a Corea del Norte, a Vietnam, y los efectos que vendrán consigo? Se habla de un acuerdo ya, digamos, un acuerdo entre Rusia y Corea del Norte, en el cual ambas naciones saldrán en defensa ante cualquier agresión externa, pero más allá de eso, ¿qué impacto para ti marca este momento en el que Vladimir Putin visita Corea del Norte después de más de 2 décadas, nada menos? Es un momento importantísimo. ¿Cómo lo percibes, Adrián? Sí, bueno, vamos a ver. La visita a Vietnam tiene sentido dentro de una amistad histórica entre Rusia y Vietnam que se ha trabajado especialmente durante los últimos 20-25 años, ¿no? Que también tiene sentido dentro de una estrategia compartida entre China y Rusia, vamos a decir, de reparto de papeles, ¿no? Tanto China como Rusia, a la hora de construir el bloque emergente, los BRICS, etcétera, se dan cuenta de que son países muy grandes, los dos, y los países grandes suelen tener junto a ellos o enemigos históricos o países con un alto nivel de desconfianza frente a ellos, ¿no? Y una desconfianza histórica muchas veces lógica, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Pues en buena parte jugar una estrategia de reparto de papeles. Y entonces China, actuando fundamentalmente con su extraordinaria capacidad económica, pues empezó a trabajar con los países de Europa Oriental, ¿no? De Europa Oriental, con inversiones muy importantes en muchos de estos países. Entonces, estas inversiones fueron creando vínculos crecientes con el mundo emergente en países de Europa Oriental. Esto, en alguna medida, es cierto, se ha roto con el choque geopolítico del 2000 que se ha abierto en los últimos años, ¿no? Pero bueno, y en sentido contrario, pues hay sobre todo dos países del sur de Asia que se consideran enemigos históricos casi de China, como Vietnam y India, que sin embargo eran aliados históricos de Rusia. Entonces lo que han hecho es alimentar esa relación histórica con Rusia para mantenerles vinculados, para incrementar recientemente su vínculo a este mundo, a este proyecto del mundo emergente, ¿no? Entonces, esta amistad histórica con Rusia ha sido muy importante para mantener, ya digo, esa relación estructural con Vietnam y para que Vietnam y China vayan superando esos recelos históricos. Entonces, es un contexto normal que esta relación se vaya alimentando de forma continuada, ¿no? Bueno, el tema de Corea del Norte, evidentemente, tiene unas características muy distintas, ¿no? Vamos a ver. Esto se puede analizar desde, yo diría, 3 puntos de vista, ¿no? Primero, desde un punto de vista más operativo, los dos países, Corea del Norte y operativo militar, vamos a decir, Corea del Norte y Rusia tienen intereses en compartir armamento militar, proyectiles, munición, ¿no? Es decir, por un lado, Corea del Norte tiene una extraordinaria, para la dimensión de este país, tiene una capacidad extraordinaria de producción militar, fundamentalmente de los puntos de vista de los intereses de Rusia, de proyectiles y munición. Esta capacidad
se ha vuelto muchísimo más importante a la vista de cómo ha evolucionado el conflicto en Ucrania y cómo nos está haciendo ver cómo funciona el conflicto en el momento actual, el conflicto entre grandes potencias en el momento actual, ¿no? Uno de los posibles escenarios de los que se ha hablado, en los que puede evolucionar este conflicto, es el de una guerra, incluso un conflicto directo entre Rusia y Ucrania, pero que no escale a un conflicto nuclear, pero que se convierta en un conflicto de larga duración, involucrando quizá junto a Ucrania a otros países del entorno, probablemente de la OTAN, pero que se ha hablado incluso de la posibilidad de un conflicto de una duración hasta de 10 años. Esto se mencionó, por ejemplo, en el contexto del nombramiento del nuevo ministro de Defensa, de Belousov. Cuando se nombra a un economista, ¿por qué? Un economista con una gran capacidad estratégica, además, se visualizaba que decían, bueno, digamos, los aspectos estrictamente militares, de estrategia militar, son muy importantes, eso se van a llevar desde el Estado Mayor, pero hay aspectos de gestión estratégica del carácter, en buena parte económico, del complejo industrial militar, que es público en buena parte fundamentalmente en Rusia, que implican la necesidad de un enfoque estratégico de largo plazo, pensando precisamente en la posibilidad de que uno de los escenarios sea un conflicto de largo plazo que implique un continuo esfuerzo y desgaste militar, ¿no? Claro, dentro de ese contexto se está viendo que una de las cuestiones claves está siendo el desgaste continuo de munición y de proyectiles, que está siendo algo impresionante en esta guerra, ¿no? El continuo bombardeo de las posiciones enemigas, siempre de forma previa a implicar directamente a las tropas, ¿no? Este continuo desgaste de proyectiles y de munición, bueno, está siendo soportado directamente por Rusia. La capacidad de producción de Rusia es muy alta, es superior la capacidad de producción de Rusia a la capacidad actual de la totalidad de la OTAN, pero en un posible conflicto de larga duración y más abierto que implique a otros países de la OTAN, en el que la OTAN se vuelque industrialmente, pues no se sabe cuál puede ser el nivel de producción que pueda conseguir la OTAN, que no tiene en este momento, pero que dentro de unos años quizás lo pueda conseguir. Entonces, en ese contexto, la aportación de esa capacidad de producción de municiones y de proyectiles de Corea del Norte puede ser extraordinariamente importante, ¿no? Bueno, estamos hablando de un contexto en el que es posible, y esto me lo han preguntado también estos días, que esa aportación de proyectiles y municiones ya se esté produciendo, ¿no? Pero ya se está produciendo cara a los almacenes rusos, cara a que Rusia alimente sus almacenes en previsión de una prolongación del conflicto. No porque ya se estén utilizando en Ucrania, sino que Rusia esté alimentando ya sus almacenes con proyectiles y munición de Corea del Norte con esa previsión de largo plazo, ¿no? Pero bueno, ese sería fundamentalmente un objetivo estratégico claro desde el punto de vista de táctica militar de Rusia, que tendría como contrapartida algo que ya se está clarificando que va a ser así, la aportación de Rusia a Corea del Norte de de tecnología militar y en concreto, de tecnología o de unidades de defensa antiaérea, en concreto de S-400, y de aeronaves de última generación, o de anteúltima generación, si se quiere, ¿no? Con Sukhoi 35 se está hablando, ¿no? Bueno, vamos a ver, ya estos días se ha hablado de que los Sukhoi y los S-400 se van a aportar de forma inmediata a Corea del Norte, y esto va a ser muy importante porque estos serán los dos grandes déficits de Corea del Norte frente a un hipotético enfrentamiento con Corea del Sur o con Japón, ¿no? Corea del Norte tiene una extraordinaria capacidad, por ejemplo, en el ámbito misilístico, también en su capacidad operativa en cuanto a número de personas, entrenamiento de su ejército, etcétera, pero tenía estos dos déficits en cuanto a tecnología, en cuanto a fuerza aérea, y tecnología en cuanto a defensa aérea, defensa
frente a ataques aéreos, ¿no? Entonces, los S-400 y los Sukhoi pueden ser fundamentales en este momento desde esa perspectiva, ¿no? Bueno, luego hay un planteamiento militar ya de carácter más estratégico, ¿no? En ese planteamiento se incluye, por ejemplo, ese acuerdo al que han llegado de protegerse en caso de agresión, lo cual da una seguridad impresionante a Corea del Norte ante un posible conflicto en Asia-Pacífico. Y, pues claro, a Corea del Norte, frente a un posible ataque de Corea del Sur o de Japón, soportado de forma más o menos directa por Estados Unidos, evidentemente iba a tener muchos problemas, pero claro, todo cambia si hay un compromiso directo de protección de Corea del Norte por parte de Rusia, ¿no? Esto ha reforzado ya en sí mismo ese pacto, el posicionamiento de Corea del Norte cara a este posible conflicto Asia-Pacífico. Y desde el punto de vista de Rusia, pues bueno, no hay que descartar la utilidad del papel que puede representar Corea del Norte, incluso en el sentido que comentábamos al principio, ¿no? Desde abrir otros frentes o de realizar determinadas actuaciones contra miembros de la OTAN o contra aliados de la OTAN, que sin representar un ataque directo que ponga en marcha el artículo 5, pero puedan ser una contrapartida de ataques que reciba Rusia directamente, ¿no? Hay otro elemento que es, efectivamente, ya lo hemos mencionado, esa extraordinaria capacidad de movilización de varios millones de personas para un posible conflicto militar que tiene Corea del Norte. Claro, en caso de que tuviéramos un estallido global, esta capacidad, esta descomunal capacidad de movilización de personas, pues también sería un elemento, evidentemente, a tener en cuenta en distintos escenarios en el mundo, ¿no? Distintos escenarios en el mundo en el que una disposición de desplazamientos militares importantes, como podría realizar Corea del Norte con ayuda rusa, pues quizás de cientos de miles de personas a distintos escenarios en el mundo, no es desde luego un elemento a descartar en un contexto ya, digamos, de conflicto abierto a nivel global, ¿no? Una guerra a gran escala, entonces, ya lo habíamos comentado en varios programas, aparentemente, sin darnos cuenta tal vez, estamos viviendo una tercera guerra mundial que no se ha dicho de manera oficial, pero quizás se terminará consolidando. Esperemos que no, pero queda claro, Adrián, con lo que tú comentas, entre otras cosas, que Rusia se está preparando y está a la expectativa de que finalmente esto escale contra la alianza, que finalmente la guerra contra la OTAN de manera, digamos, en mayor volumen y ya de manera oficial, ya con bandera de la OTAN, con la bandera de los países, se termine confirmando. Y creo yo que ese es el gran propósito de la alianza, sentirse útiles, sentir que tiene sentido. No sé, ¿qué piensas al respecto de esto, Adrián? Bueno, a ver, la alianza como tal no toma decisiones por sí misma, ¿eh? Es una organización que evidentemente, como tú dices, pues tiene que estar interesada en buscar su propia justificación, una justificación que aparentemente había desaparecido con el final de la Unión Soviética, ¿no? Pero se mantuvo porque, digamos, a esa élite corporativa que controla Estados Unidos, fundamentalmente, la OTAN le resultaba tremendamente útil como un instrumento destinado a asegurar esa hegemonía mundial y también, como un elemento muy importante, el sometimiento de Europa en concreto, ¿no? Bueno, vamos a ver. El contexto en el que estamos, independientemente de la OTAN, yo creo que puede resumirse en que llevamos un año en el que desde Occidente, a través de distintas medidas, se está intentando provocar una guerra mundial, vamos a llamarlo así, un conflicto internacional, una guerra europea. Se está intentando a toda costa que Rusia la inicie. Se está intentando provocar por todos los medios a Rusia para que sean ellos los que inicien el conflicto. Esto es muy típico de Occidente, ¿no? El gestionar esos aspectos de imagen y tal a toda costa, ¿no? Bueno, entonces Rusia se ha resistido durante un año. Ya hemos dicho que en las últimas semanas eso ha llegado no ya a provocar
a intentar provocar un conflicto bélico internacional, sino aparentemente a intentar provocar incluso un conflicto nuclear, ¿no? Entonces Rusia ha aguantado durante un año sin responder a esas provocaciones, pero claro, eso tiene un límite, ese aguante. Entonces, claro, hay muchos elementos que las dos partes tienen que analizar, y yo siempre suelo decir que a partir de un determinado nivel, y probablemente ya hemos llegado a ese nivel, no hay que descartar que el estallido se produzca por cualquiera de las dos partes. Porque independientemente de quién realmente esté interesado en provocar ese conflicto o no, si yo pienso que el otro está interesado en provocarlo, pues ya lo dijo también Vladimir Putin, ¿no? Que él, su tiempo de la infancia en San Petersburgo, le había enseñado que si ves que una pelea es inevitable, lo mejor es dar tú el primer golpe, ¿no? Entonces, esto es perfectamente lógico. Ya sabemos, muchas veces las guerras no las empieza el que quiere la guerra, sino el que ve la oportunidad para ganarla, aunque porque piensa que el otro va a atacar, ¿no? De una forma o de otra, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un contexto en el que cualquiera de las dos partes, siendo realistas, puede adoptar esa decisión por voluntad o porque piense que no tiene más remedio. Y vamos a ver qué cálculos hacen cada una de las dos partes con respecto a hacer estallar un conflicto global o dar más pasos en esta escalada. Pero claro, ya hay que contar con qué pasos puede dar cualquiera de las dos partes en cualquier dirección. Adrián, esta interpretación creo que muy realista y seguramente generará un estallido, digamos, de comentarios de nuestro público, que también creo yo entienden por dónde va este asunto. Lo hemos abordado desde que inició, así que creo yo que va a ser fundamental lo que tú mencionas, ¿no? ¿Quién será el primero en dar ese paso definitivo y esperemos no irreversible? Cuando hablamos de un conflicto nuclear, esto no hay un mañana, tal vez. Puede sonar duro. Esperemos que no lleguemos a ese nivel. Adrián, yo te agradezco por esta conversación que hemos tenido tan enriquecedora y me gustaría que por favor nos dejes una reflexión de lo que hemos venido conversando, una reflexión para nuestro público que te escucha ahora mismo de Prensa Alternativa. Bueno, vamos a ver, para matizar un poco quizás el tremendismo de los últimos comentarios, vamos a pensar en un escenario un poco más positivo, ¿no? Es que, por ejemplo, dentro de esas reflexiones estratégicas que pueden estar haciendo los dos bandos, puede haber un elemento añadido, que lo hemos comentado también al principio, que es el de los posibles cambios que pudieran producirse si Donald Trump gana las elecciones en noviembre, ¿no? Y bueno, no hay que descartar que, por ejemplo, Rusia intente evitar provocar ese estallido a la espera de ver qué sucede con esas elecciones, ¿no? Ante la hipótesis de que pueda ganarlas Donald Trump, pero ya lo hemos comentado en alguna ocasión, que eso no garantiza que realmente Donald Trump sea capaz de cambiar el contexto, con lo cual deberán esperar a las dos cosas. Primero, que Donald Trump gane las elecciones y segundo, que efectivamente Donald Trump sea capaz de detener esa escalada. Entonces, bueno, hay que pensar en que una posibilidad es que Rusia o tome las medidas necesarias a corto plazo, pero evite poner en marcha ese estallido si cree que hay una posibilidad significativa de que las cosas se reconduzcan a partir de una esperada presidencia de Donald Trump. Pero bueno, vamos a plantearlo como un ámbito de oportunidad. Claro que, en sentido inverso, también hay que decirlo, esa oportunidad de cerrar la escalada puede ser de que un posible presidente Donald Trump cerrara o cortara esa escalada, es también un riesgo añadido para la otra parte, para los que desde el ámbito occidental quieren a toda costa hacer estallar el conflicto y puede ser un incentivo para hacerlo estallar precisamente durante estos meses antes de que correr el riesgo de un posible presidente Donald Trump que pueda cortar esa vía de actuación. Entonces, aparentemente en una recta final. Estamos, ¿qué? ¿Junio? Sí, estamos en junio. Faltan meses nada más para que aparentemente este 2024 marque quizás el futuro del quinquenio que se viene. Puede parecer exagerado,
pero va a ser fundamental lo que ocurra de aquí a fin de año en todos los frentes. Adrián, yo te agradezco por esta conversación tan enriquecedora, insisto, un privilegio siempre poder conversar contigo, la verdad lo disfruto mucho, nuestro público también, y seguramente quieren saber dónde pueden encontrarte, saber un poco más de ti, en qué plataforma tal vez, en qué website. Por favor, Adrián, cuéntanos un poco de esto. Sí, vamos a ver, desde el punto de vista de YouTube, lo mejor es que busquéis Ekai Center. Buscando Ekai Center en YouTube, pues vais a llegar a nuestro canal enseguida. Y hacemos también un boletín casi diario. Los que queráis acceder a este boletín, nos podéis buscar en Telegram con la palabra, con el término Ekai Journal, o bien enviarnos un correo electrónico a ecai@ekaicenter.eu y nos decís si queréis recibir el boletín por WhatsApp o por correo electrónico y os lo enviaremos, por supuesto, de forma gratuita. Adrián, por eso, y en la descripción pondremos también información para que el público sepa un poco más. Entonces, igual, nuevamente, repito, Adrián, te agradezco por tu tiempo, tu generosidad y, por supuesto, el conocimiento que nos dejas en esta conversación. Vamos a tenerte nuevamente, seguramente, en este espacio en Prensa Alternativa. Querido público, también agradecerles a ustedes por su audiencia. No olviden suscribirse a Prensa Alternativa, es totalmente gratis, darle me gusta al video, comentar y compartir. Nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Hasta pronto.